anda ciudad de me tengo de nunda nune nego di conji kuau da aquí de kuene da dia da creo no da creo nego di que mi tuare muy buenas tardes. Pues para los que hablan el español, mi nombre es Mario Caballero y en lengua nativa es Chi Ciudad Guabo. Nosotros residimos en Alto Caballero y desde allá pues el grupo cultural Conji Cubabo pues se ha preparado para hacerle estas presentaciones y hacer actos también en homenaje a las actividades que ustedes hacen. El grupo cultural Conji Cubabo en esto va a interpretar varias danzas que de acuerdo con el paso pues yo le iré narrando alguna historia o libreto de la danza en sí. Perfecto. La primera danza que nos van a interpretar en la tarde de hoy, ¿de qué trata? La danza del perdi. Perfecto. La tarima es toda suya. Adelante. ¡Fuerte el aplauso! Amaro tringobar ngobar ne gondi chuetan en maño murgon en agro ya botan nidring ngobar ko hatoy dian mian dar nyor fue au meden pie bom y niar crem tuar muy mata. En este momento, público presente, ustedes están observando la danza del perdí. Como historia, culturalmente el pueblo Mabebuglé tiene una estrecha relación con la naturaleza y a través de la danza ellos cuentan sus diario vivir. En este caso, ellos representan a través de una danza, como quien dice, de agradecimiento a la naturaleza, lo que es el perdiz, que es una pequeña ave en el campo, ¿verdad?, que forman parte de su alimento diario. Entonces, como ustedes pueden observar, cómo esta pequeña ave en el campo busca, ¿verdad?, su alimento diario. De ahí, entonces, es que el grupo cultural, ¿verdad?, tiene su danza, que son creaciones del pueblo Mabebuglé. El pueblo Mabebuglé caza para su alimentación los animales de la naturaleza, pero caza solamente lo necesario, no es como quien dice discriminar y matar, sino que solamente lo que necesita en el momento, porque hay que conservar para la naturaleza y las futuras generaciones. Madagore da muy bien nea miji don cuideño que dibluda don el agua que cuario bobia mi cuadrimada. En este momento la danza que ustedes van a observar, público presente, lleva por nombre el colibrí. Los que han tenido o esa voluntad en su jardín, sobre todo hay que felicitar a las mujeres, ¿verdad?, que son más amantes a las flores, y en este momento verán las paradas de las flores. Y por qué no traer esta danza del colibrí. Como ustedes pueden ver, el colibrí prácticamente tiene un vuelo rápido, para ellos se alimentan del néctar de las flores. También por naturaleza también este procedimiento que hace el colibrí, el pueblo ha entendido que también se realiza el proceso de la polinización, y a través de eso entonces nos llegan nuestros alimentos, la naranja, el mango, el aguacate, ¿verdad?, todos los árboles frutales. Entonces de ahí entonces es que el pueblo se siente agradecido con esta pequeña ave y muy vistosa. Entonces realiza entonces la danza que ustedes pueden observar en este momento, la danza del colibrí. Los amantes de la naturaleza, quienes se sientan, aunque sea en media hora, observar la naturaleza, observa la gran riqueza o el regalo que el Creador nos ha dado a nosotros. Para ustedes entonces, la danza del Mra en lengua nativa y lo que es entonces en español, lo que hablamos común y corriente, entonces sería lo que es la danza de la libélula. Aquel hombre del campo o aquel que tiene su vida no solamente en el pueblo Mabebuglé, sino que lo que amante a la naturaleza observa cómo la libélula, ¿verdad?, empieza
a moverse, sobre todo cuando ellos se bañan. Observa ese movimiento tan rápido cambiándose de un lugar a otro, casi igual, ¿verdad? Que ustedes están observando, casi igual que el colibrí, pero el colibrí pues tenía un paso un poquito más diferente. La danza del Mara, muy pocos eso bailado en estos momentos hasta ahora, porque las danzas más comunes que ustedes pueden observar es Managuata, o sea, la mariposa, el borracho, el drabare, pero la danza del Mara pues hubo un tiempo como que de pronto lo dejaron de practicar. El grupo cultural empieza el 19 de abril de 2009 con el propósito de tratar de rescatar nuestra cultura, sobre todo la danza, el vestimento, ¿verdad? Y parte de la cultura, el adorno, la shakira. Y ahí entonces donde empieza, o sea, no solamente un trabajo en la danza, sino en tratar de recolectar todo eso para llevarlo artísticamente, presentárselo a ustedes para el deleite de ustedes. El Mara o la libélula, ¿verdad? Es una danza bastante ligero y alegre, como ustedes pueden observar, igual casi a la danza anterior. De esta manera ustedes observan lo que es la danza de la libélula. El motivo de fiesta. Todos nosotros nos regocijamos una fiesta, una ocasión tan especial. El pueblo, ¿verdad? Lo llamamos los compañeros vecinos, el pueblo latino, como se le dice en la comarca en Oveja Buglé, ¿verdad? Tiene un momento de festejar. Ese festejamiento que ustedes hacen es el baby shower, ¿verdad? Cuando esperan un nuevo ser. También entonces el motivo de quinceañera también es otra fiesta grande que hacen las culturas, ¿verdad? Latinas. En el caso del pueblo en Oveja Buglé, se hace una fiesta casi similar también. El nacimiento de un bebé es también motivo de fiesta dentro de la comarca. Nace un niño, ha nacido una persona, ¿verdad? Y entonces el pueblo en Oveja Buglé se siente muy contento. En eso realiza una fiesta, alimentación, todo naturalmente, ya sea iraca, ya sea todo naturales, con cogollos naturales de palmas. Y también eso no puede faltar lo que es la chicha del maíz, es la bebida favorita dentro de la cultura en Oveja Buglé. La chicha entonces ellos lo hacen, ¿verdad? Tiene un protocolo, pero cuando todos los que han participado, ya sea mujeres, ya sea varones o los hombres, ¿verdad? Entonces realizan, se sienten tan contentos y hacen esa fiesta. El hombre al tomar esa fiesta antiguamente se emborrachaban y ahí entonces era motivo de regocijo y empezaban a danzar. Ustedes observan entonces la danza del borracho. También el momento de la menarquia, que se equivaldría más o menos en la cultura latina que es la quinceañera, pero allá celebra la menarquia. La menarquia de una mujer también es motivo de celebración, también para la cultura en Ove. En ese momento también es otra fiesta grande, y a través de ese momento también el Oveja Buglé realiza su fiesta, su alimentación, los brindes que se hacen, también hay invitados también, y así entonces hay también el baile. Todo el mundo pues en ese momento del regocijo se borracha con la chicha fermentada y empiezan a danzar. Pero aquí traemos entonces una narración de la vida diaria de lo que es la conducta en sociedad del pueblo Oveja Buglé. ¿Y para qué dejarlo por fuera? El pueblo Oveja Buglé también tiene, ¿verdad?, esa riqueza antiguamente, parte de la historia de la cultura en Ove. Vemos entonces en este momento los jóvenes se preparan para llevar la danza del Mré, o sea, la danza de la marea en español. Culturalmente el pueblo en Oveja Buglé estaba, ¿verdad?, de costa a costa. Tanto en la área del Pacífico vivía hasta la costa y el área del Caribe también. Pero por esas interacciones de la otra cultura, el pueblo en Oveja Buglé fue desplazado hacia el norte en
Nos referimos en parte de Chiriquí, Veragua. En la costa, Palau de Boca del Toro, sí, en este momento tiene las dos costas. Orgullosamente también nuestro país, Panamá, cuenta con las dos costas. Los que han ido a las playas observan cómo la marea se levanta, verá, esa ola se levanta y cae. Entonces el pueblo Ngove Buglé, observando eso, narra entonces a través de su danza lo que es la danza de la marea. Como ustedes pueden ver, el movimiento vigoroso, nuevamente el movimiento de reposo, que serían las regresadas de la marea. Esta es una danza que se practica en todas las culturas, o sea que hay muchos practicando, como ustedes pueden ver en estos momentos, la danza de la marea para las presentaciones como parte final del Grupo Cultural Conjicubabo. Para ustedes en este momento ha sido la presentación del Grupo Cultural Conjicubabo directamente de la comarca Ngove Buglé desde Alto Cabello, distrito de Munó. Muchas gracias por su atención.